Hoy nos corresponde entonces continuar con lo que ya hemos estado hablando en relación al capítulo 6, que lleva por título la iglesia misional en el relato del Nuevo Testamento. Ese es el título de este capítulo. Así que hemos estado hablando sobre el panorama que nos presenta la Escritura. Hemos estado hartas semanas ya hablando de cómo la Biblia nos muestra esta historia de la redención. De hecho, estuve viendo en YouTube y son hartos capítulos, hartos videos que tenemos. De hecho, YouTube ya lo considera como un podcast, porque creo que ya superamos los 20 grabaciones ya de lo que hemos visto. Y ya nos toca ver de forma concreta cómo la Iglesia Apostólica tiene también un papel dentro de la historia de Dios. Así que antes de iniciar, quisiera dar la oportunidad, si es que alguien se anima a dar un resumen de lo que vimos en la clase pasada. Hay una idea que estuvimos desarrollando, y de hecho se podría resumir en una simple frase, que resume muy bien lo que conversamos y que tiene implicancias muy prácticas y concretas para nosotros hoy en día. ¿Alguien se anima a decir qué es lo que hemos, o qué fue lo que vimos en la clase pasada? ¿A qué conclusión llegamos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? No se peleen. ¿No? Un Dios que es soberano y su obra va, aunque no la entremos en ella, va a continuar hasta el fin, hasta que se acabe. ¿Ya? ¿Qué vimos en la clase pasada? La definición de lo que era iglesia. Ya, muy bien, muy bien. Ya, vamos armándola. ¿Ah? Ya, iglesia misional. Para eso, vamos a ir a lo que decía el hermano Leo. Primero definimos lo que era iglesia, ¿cierto? Ya. ¿Qué es iglesia? Y los llamados por Dios ¿Ya? para predicar el Evangelio. Ya, llamados por Dios. ¿Ya? ¿Algo más que pudiésemos añadir a esa definición? Escogidos. Exactamente, esa es como la definición. La iglesia es el conjunto, por decirlo de alguna forma, o este cuerpo de los llamados a ser santos, estos que son separados para un propósito, ¿ya? Y el hecho de que Dios separe o el hecho de que Dios llame no tiene que ver con una característica, ¿ya? Si usted es la iglesia, no es que Dios a usted lo haya llamado porque usted sea una buena persona, ¿ya? La iglesia no parte de esa premisa de que son personas buenas las que llegan a la iglesia. En realidad Dios llama, por lo general, de lo vil del mundo, y a eso los transforma, ¿ya? Y los llama con un propósito de hacer discípulos, de vivir la fe, pero también anunciarla, ser agentes activos del reino. Por tanto, iglesia no es básicamente estar encerrado en cuatro paredes, sino que a través de creyentes que conocen el Evangelio, que viven el Evangelio, Dios está transformando o va a transformar las estructuras sociales. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Y cuando hablábamos de misión, ¿qué podíamos decir de misión? ¿Qué es una misión o qué es la misión que vemos en la Biblia? ¿Ya? ¿Qué es misión? ¿Se acuerdan? ¿Quién tiene la misión? ¿Quién creó la misión? Dios. Es Dios. La misión es de Dios. De hecho, la misión existe desde antes de que las cosas fuesen creadas. Nosotros vemos de que existe un plan eterno desde antes de la fundación del mundo en donde la Trinidad, en este caso Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen un acuerdo de la redención. Y Jesús cuando viene, Él dice, yo vengo a hacer la voluntad del que me envió, de mi Padre. O sea, hay algo que está fuera del tiempo. Y esa es la misión de Dios. Ahora bien, si tuviésemos que entender la misión de Dios desde la narrativa bíblica,
¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere en la historia? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? Muy bien, ese es el propósito de Dios. Que su gloria esté en todo lugar. ¿Y cómo parte eso en la historia? ¿Quién tenía esa labor? ¿Se acuerdan o no? Pero en primer lugar, ¿quién la tenía? Adán y Eva. ¿Cuál es el mandato que Dios les da a Adán y Eva? Fructificarse, llenar la tierra, sojuzgarla. Pero no era que ellos la llenaran para que se quedaran con eso, sino que esta idea de llenar la tierra significaba de que el propósito que tenía Adán y Eva también fuese transmitido a sus generaciones y que la gloria de Dios fuese llevada hasta los fines o confines de la tierra. Esa es como la idea del mandato. Y no por nada está esta idea de ser creados a imagen de Dios, que también lo conversábamos, ¿cierto? ¿Qué significaba eso? Ser creados a imagen de Dios. ¿Mm? ¿Ya? ¿Ya? Representantes de Dios. Los reyes, ¿qué hacían para demostrar que tenían dominio? Levantaban estatuas. Entonces Moisés, tomándose de esa idea también, dice que el ser humano es creado a imagen de Dios. Es el representante de Dios en la tierra. Por lo tanto, es interesante eso. El representante de Dios en la tierra no es el Papa. No es la iglesia como institución, por decirlo de alguna forma. El ser humano en su esencia fue creado como un representante de Dios. Cada ser humano tiene esa semilla, por decirlo de alguna forma, que es el mandato de Dios a mostrar su gloria y llevar su gloria a todo lo creado. ¿Ya? Por lo tanto, vemos que Dios tiene ese propósito, de que su gloria sea llevada hasta los confines de la tierra. Nosotros veíamos también de que el mundo se corrompió, entró el pecado, las estructuras se rompieron, se distorsionaron. Sin embargo, esta idea de ser creados a imagen de Dios no se pierde, sino que solo se distorsiona. Y el funcionamiento del mundo también se distorsiona, obviamente. Y ahí es cuando vemos esta idea de la redención, cuando Dios promete renovar o restaurar todas las cosas del efecto del pecado. ¿Dónde parte eso? ¿O dónde parte la primera señal de redención? Exactamente, cuando Dios da como es como el Evangelio, es la primera promesa de redención a través de la mujer. ¿Y qué pasaría con la mujer? La simiente. Daría luz a un hijo. No hay mucha información en realidad, Dios no da mucho detalle, pero sí la promesa, que a través de un hijo iba a venir esperanza. Sí. Pero también el hombre fue para la imagen de Dios y para glorificar a Dios en todo lo que fue en la tierra. Pero ¿qué pasa con el cielo? Porque ahí también se corrompió, pero no fue a causa del hombre, no tengo entendido. ¿El cielo se corrompió? ¿En qué sentido? Por Satanás. Ah, sí, la verdad es que Porque cuando viene Jesucristo restaura también tanto la tierra como el cielo, o sea, tiene una restauración completa. Entonces, el hombre no tiene esa misión solamente de la tierra. Como ya. Jesucristo, por ser el Hijo del Hombre, llegó a redimir también a todo el cielo. Para que todo, dice que todo, tanto están en el cielo como están en la tierra, y la tierra, todo es un dominio en el mundo de Jesús. ¿Ya? Entonces, también hay una redención. Ya, bien. Sí, es interesante porque se podría generar esa duda. Y de hecho, cae de cajón la pregunta: ¿qué pasa con los seres espirituales que se rebelaron contra Dios? Pero yo hoy, porque si bien es cierto, es un tema verdadero que está ahí, la Biblia nos da mucho detalle de eso. El Satanás sí, porque Satanás fue la que produce la tentación. Claro, por lo que nosotros podemos entender, si Satanás como enemigo ya estaba en el Edén, era porque esa rebelión ocurrió antes. Y la Biblia no nos da mucho detalle de eso. La Biblia nos muestra el detalle del ser humano como sí. Y el ser humano era responsable ante Dios también de la creación. ¿Cómo se relaciona Dios con los seres espirituales o no terrenales?
creería yo que la Biblia nos da mucho detalle. Y si no da mucho detalle no es que no sea relevante, es que para nosotros a lo mejor Dios no lo quiso revelar. Claro, sin embargo, sí nos ha revelado o sí nos ha mostrado a través de los escritos apostólicos de que hay seres creados inmaterialmente, como estos ángeles que se revelaron, que están aguardando su juicio y su castigo eterno. Entonces, claramente hay una distinción entre el ser humano como creado a imagen de Dios, que es representante de Dios en la tierra, como también de los seres angelicales, que podríamos entrar en detalle si son o no creados a imagen de Dios, habría que ver cómo la Biblia trata ese tema, pero ciertamente ellos se rebelaron y ellos son merecedores de la condena que Dios le ha destinado. Y por otro lado también cuando la Biblia o cuando el apóstol Pablo ocupa esta idea de que en Cristo se están reconciliando, renovando las cosas tanto en la tierra como en el cielo, lo que está haciendo el énfasis en realidad es como la totalidad de las cosas. No tanto profundizando en como lo terrenal y lo espiritual, sino que el todo de la creación en sí. Porque la creación en sí, a causa de Adán, del primer hombre, fue corrompida por el pecado. Ese es el énfasis que está dando Pablo. El tema de Satanás yo creo que es un tema que lo ve Dios personalmente con ellos, porque la rebelión de Satanás no trajo el pecado a la tierra, fue la desobediencia del hombre. Satanás ya estaba revelado. Él con su relación con Dios ya había pecado y posiblemente ya había sido expulsado de los lugares celestiales. Pero ya entrar ahí más allá de lo que la Biblia nos muestra es un poco complejo. Pero ciertamente vemos de que ellos están esperando ese juicio. ¿Sí, Marta? Sí, porque igual puede ser como que uno se cuestione que si el Edén era perfecto, también Satanás igual ya estaba ahí. Entonces son cosas como difíciles. Sí, son cosas difíciles. Y ojo que también tampoco es que le echemos la culpa a Satanás. O sea, el ser humano era responsable ante Dios por sus actos. Por lo tanto, lo que nos muestra ahí el relato es que el enemigo, en este caso Satanás, que se había revelado, tentó al ser humano para alejarse y no creerle a Dios. Y ese en realidad fue el pecado. ¿Ya? El hecho de que el mundo se haya corrompido no tiene que ver con que Satanás lo haya hecho, sino que fue el ser humano, el hombre en sí, el que quiso desconectarse de Dios, el que quiso separarse de Dios. Y por eso vinieron las consecuencias del pecado. Vinieron las consecuencias al mundo a causa del pecado. ¿Ya? Bueno, Alejandro. Sí, quería reforzar un poco la idea, digamos, de la caída del hombre, hacer un poco responsable a Satanás del tema. Comparto plenamente, digamos, lo que dice, digamos, la luz de la Escritura. Pienso que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y los hizo santos y puros para alabarle y glorificarle. Y fue la responsabilidad nuestra como seres humanos la caída. Entonces, no podemos atribuir la responsabilidad ni a Dios ni al diablo, porque tuvimos nuestra responsabilidad propia. Claro. Porque tuvo el discernimiento de escoger. Sí. Y lo otro también, y aquí ya quizás un desarrollo más teológico, nosotros debemos responder ante Dios, en primer lugar porque Dios nos ha dado mandatos, leyes, y también su ley ha sido grabada de forma natural en nuestro ser. Yo no tengo idea cómo funciona eso con los ángeles o seres espirituales. Entonces yo no sé cómo ellos responden ante Dios. No sé cómo Dios los va a juzgar tampoco, pero sí sé que va a haber juicio. Entonces, claro, entrar como a ver qué pasa con ellos es un poco complejo, la verdad. ¿Ya? Sí, yo lo hacía ver con la duda es porque si lo vemos, Dios es soberano. Entonces, lo que iba a pasar ya lo tenía claro. Sí. Lo tenía claro. Pero muchas veces nosotros, los hombres, creemos que somos la mayor creación y nos ponemos como en una altura de que nosotros somos de la historia. Ah, la creme de la creme. La creme de la creme. Entonces, por eso yo hago esa mención y esa duda, pongo esa duda en nosotros. De que Sí. ¿Cuál era la misión de Dios? La hermana Juanita lo dijo delante. ¿Qué es la gloria de Dios? No es la gloria del hombre. El hombre fue creado para que la gloria de Dios fuese manifestada a todos los confines de la tierra. Entonces, el ser humano no es como
o sea, si bien es cierto, es distinto a las otras cosas creadas, el ser humano no es el fin o el propósito final de la creación. Ese es el punto. El ser humano fue creado para que a través del ser humano la creación misma refleje la gloria de Dios en su plenitud máxima. ¿Ya? Bien, hermano, vamos a avanzar. ¿Ya? Sí, Nati. Ah, ¿cuál fue el resumen de la clase pasada? Era que la iglesia continúa el ministerio de Jesús. Bien, esa es la frase que buscaba. Que la iglesia es la continuación de la obra de Jesús. ¿Ya? Si usted no recuerda nada de la clase pasada, al menos memorice esa frase. La iglesia es la continuación de la obra de Jesús. ¿Y por qué veíamos eso? ¿Se acuerdan? ¿Qué razones habían bíblicas para afirmar eso? ¿Mm? ¿Ya? ¿Qué libro ocupamos de referencia? Hechos, ¿cierto? ¿Y quién escribió Hechos? Lucas. ¿Qué hicimos entonces en la clase pasada? Comparamos Lucas con Hechos. En este caso los evangelios, pero en particular Lucas, ya que Lucas ocupa la misma estructura al describir los inicios del ministerio de Jesús con la iglesia, ¿sí? Exactamente. Exactamente. Entonces, Lucas, o en estos dos libros que nosotros tenemos, tanto Lucas como Hechos, vemos estructuras paralelas o similares. ¿Cómo, o qué cosas veíamos o comprendíamos? En primer lugar, que parte con oración, en el caso del ministerio de Jesús como el ministerio de la iglesia. Por otro lado, también se describe el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, tanto en Lucas como en Hechos, en el Señor como en la iglesia. Vemos que luego de eso hay un discurso inaugural donde se predica la palabra, en donde se relaciona el Espíritu con la misión. Tanto Jesús que dice, yo he venido o el Espíritu me ha traído, me ha enviado a anunciar. Así también Pedro, en las Escrituras o en la predicación, señala también la obra del Espíritu Santo. Vemos que también eso trae sanidad, tanto en Lucas o en el ministerio de Jesús. Hay sanidad, como también la iglesia empieza a sanar. Y también vemos de que hay oposición de los líderes judíos, tanto en los tiempos de Jesús como en la iglesia. Entonces, Lucas ocupa la misma estructura para ambos. ¿Qué es lo que está diciendo? Y era lo que mencionaban, que la iglesia, o este cuerpo de los discípulos, apóstoles, vienen a ser la continuación de lo que Jesús estaba haciendo. Por lo tanto, la obra de Jesús no se detiene. ¿Y por qué no se detiene? ¿Ya? Y hay algo particular. Es porque el Espíritu Santo es el que está guiando. Por eso Jesús fue bautizado también con el Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu Santo me trajo, me envió. Y después el Espíritu Santo es el que mora en la iglesia. Entonces, a final de cuentas, lo que nosotros vemos en el libro de Hechos son en realidad los hechos del Espíritu Santo, que a través de la iglesia vienen a continuar lo que Jesús estaba haciendo. ¿Ya? Entonces, teniendo eso como resumen, Gohim también nos recuerda y nos invita a pensar cómo se da este movimiento geográfico en la historia. Y nos parte diciendo que Jesús parte su ministerio en Galilea, y luego tiene un ministerio en Jerusalén. Ese es el ministerio que nos narran los evangelios. De hecho, si uno revisa los evangelios, tanto Mateo, Marcos y Lucas, que son bien descriptivos, ellos describen el ministerio de Jesús, partiendo en Galilea y después en Jerusalén. Sin embargo, Lucas añade un punto adicional en su relato, que es la transición o el camino entre Galilea
y Jerusalén. Lucas tiene esa estructura, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros lo vemos en el relato? Acá está Lucas 4, 14 al 9:50. Luego, del 9:51 hasta el 19:40. Y finalmente, el ministerio de Jesús en Jerusalén, del 19:41 hasta el 24:53. Eso es lo que se resalta del ministerio de Jesús. Se ve como un orden, una progresividad. Él inicia, parte de su ministerio en Galilea, luego termina en Jerusalén, pero Lucas además describe cómo es este viaje, este paso, este camino de Galilea a Jerusalén. Entonces Jesús termina en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué tiene Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén es importante? Es la capital de Judea, claro, ¿Ya? de Judá. En alguna parte del antiguo Testamento reinaba David, por la provincia de David. ¿Ya? ¿Qué representa Jerusalén dentro de la historia de la redención en el Antiguo Testamento? Ciudad Santa. ¿Mm? Ciudad Santa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es Jerusalén? ¿Se acuerdan cuando yo le hice una clase de física? ¿O no? ¿Se acuerdan o no? ¿Ah? ¿Una clase de física, se acuerdan? Cuando le hice 2 circulitos. ¿Se acuerdan o no? Que en el Antiguo Testamento había un lugar de reunión. El movimiento era hacia adentro. Las naciones tenían que ir a ese lugar santo. En este caso era Jerusalén. Y Jerusalén cumple esa lógica de ser el lugar de reunión en donde los pueblos, el ser humano llegue al conocimiento y a la adoración de Dios. ¿Se acuerdan o no? Ya, eso no lo olviden. Pero luego, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasa? Los manda hacia afuera. Y esto es importante porque Jesús es quien viene a hacer esta transición. Y es por eso que Él, en su caminar o en su movimiento, Él va hacia Jerusalén, que es ese lugar en donde, según la narrativa o según lo que se entendía, era el punto donde estaba la adoración. Si alguien puede buscar Isaías 2:2 y otra persona busque Miqueas 4:1, porque esto está muy enraizado con lo que los profetas decían en el Antiguo Testamento. Isaías 2:2. Por favor. Ya, léalo por favor. Bien fuerte. Ya. Hay una promesa de un lugar de reunión donde vendrán y se adorará al Señor de todas las naciones. Miqueas 4:1. ¿Alguien sí, porfa. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. A través de las profecías del Antiguo Testamento estaba esta idea de que en la casa de Jehová, que en el lugar donde estaba la presencia de Dios, vendrían de distintos lugares a adorar a Dios. Entonces la historia bíblica o la historia de la redención giró en torno a eso, de que los pueblos, de que de todas las naciones vendrían al conocimiento de Dios. Y por eso Jerusalén cumple un lugar relevante dentro de la promesa. Entonces, eso es interesante porque eso también nos invita a
reflexionar o interpretar esos pasajes bíblicos y poder comprender en qué momento eso se cumple. Si eso está apuntando a un momento final de la historia, o quizás está apuntando a este momento de transición que estamos hablando acá. Ya que desde Jerusalén las naciones serían bendecidas o llegarían al conocimiento de Dios. Habría que ver eso, ver cómo interpretamos eso, ¿ya? Pero, y a través del libro de Hechos, vamos a hacer lo mismo que hizo Lucas. También Lucas va a describir cuál es el mover de la iglesia. Así como Jesús se movió, la iglesia también se movió. Quiero que alguien me busque Hechos capítulo 1, por favor. Sí. Y simbólicamente tendrá una relación entre esa transición que mencionó usted y la destrucción del templo de Jerusalén. Muy buena pregunta. Yo creo que sí. De nuevo, por favor. Fuerte, para que... De que acaso existía una relación entre la caída del templo, la destrucción del templo, y el proceso de transición que presenta. O sea, la pregunta es si la destrucción del templo en el año 70 tiene que ver con esta idea de transición, ¿como eso? Yo creo que sí. Ya, no, obviamente no hay como un pasaje bíblico para probar de que el templo fue destruido por tal y tal razón, pero yo creo que a la luz de la historia bíblica tiene lógica. Porque ¿qué es lo que enseña Jesús? Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice a la mujer de Samaria? Juan 4 parece que. En Jerusalén se viene a adorar. Exactamente. Lo que pasa es que también después para explicar que dice que Dios ya no habita en el templo Por manos humanas. que habita en nosotros, entonces ahí está no sé, si una analogía que hace el Señor de primero partir ahí, pero ya después la misión ya no está. Claro, es que yo creo que ese es el punto. Esa función o ese simbolismo que cumplía Jerusalén como el lugar de reunión donde estaba la presencia de Dios, es Jesús. Ese es el templo. Claro. Entonces, por eso, no sé si se recuerdan, en Ageo, la parte final de Ageo hay una profecía que dice que la casa de Jehová iba a ser llena de la gloria, algo así. Si alguien lo puede buscar, está hablando de Jesús. De Jesús entrando al templo cuando Él es el cumplimiento de la ley, por ejemplo. Jesús viene a hacer ese cumplimiento. Esa promesa de que ese templo al fin iba a ver la gloria de Dios es Jesús. Y Jesús cumple esa profecía cuando Él va al templo. ¿Será entonces que desde el momento que Cristo muere se raja el velo desde arriba hacia abajo, indica ya la comunión directa y no la existencia de templo ni nada? Yo creo que va de la mano con eso, porque lo que eso simbolizaba, o el velo, ¿alguien sabe lo que simbolizaba el velo? O esa como cortina entre el lugar santísimo, ¿ya? ¿Y qué implica eso teológicamente? ¿La presencia de Dios? Claro. Estábamos separados y ahí viene la analogía de hebreo. Exactamente. Entonces ya no hay una separación entre Dios y el hombre o el pecador. No hay intermediario humano porque un sacerdote es el que entraba. Cristo cumplió eso. Claro, pero en ese tiempo era un sacerdote, o sea, el intermediario era el sacerdote, pero con Cristo se cumple ya, y por eso se paga el velo. Exactamente. Todo acceso directo. Y todo este sistema ritual, todos estos elementos ceremoniales, tienen su cumplimiento en Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Y los judíos no lo entendían. Pero en Cristo se cumple todo eso. En Cristo se cumple esa idea de que la gloria va a estar en Jerusalén, que Él iba a ser ese lugar de reunión. Por tanto, una vez que Él cumple y termina su ministerio, Él después manda a sus discípulos o manda a la iglesia hacia afuera. Esa es la lógica, ¿ya? Veamos entonces cómo Lucas nos describe el mover de la iglesia. ¿Alguien tiene Hechos 1? Que pueda leer el capítulo 8, el versículo 8. Perdón, Hechos 1:8, sí. Dale.
Ya, ¿dónde estaban ellos? Jerusalén. Hechos ocupa esa misma lógica. Ya consumado en Jerusalén el tema, Lucas describe a la iglesia que parte en Jerusalén. Ellos estaban ahí. De hecho, los primeros 7 capítulos de Hechos tiene ese contexto. El pueblo de Dios, los discípulos en Jerusalén. Veamos Hechos 8. Fíjense cómo Hechos 8 parte cumpliendo las mismas palabras de Jesús. Si alguien lo tiene, el versículo 1. Que lo lea. Saulo consentía en su muerte, ¿esa? Sí. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Luego entonces la iglesia empieza a expandirse y se va a Judea y Samaria. Y esto lo vemos desde el 8 hasta el 9. Todavía seguimos muy local aún. Todavía estamos en contexto más local. Jerusalén, Judea, Samaria. Samaria estaba prácticamente al lado. Pero después del capítulo 9, Lucas nos va a empezar a describir cómo ya la iglesia empieza a expandirse de forma más internacional, por decirlo de alguna forma. Y el capítulo 10 hacia el 28 nos va a mostrar eso. Si alguien puede leer el primer versículo del capítulo 10. Hechos 10, 1. ¿Ya? En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era el capitán del regimiento italiano. Muy bien. Por lo tanto, vamos a ver que desde el capítulo 10 hasta el capítulo 28, la iglesia va a empezar a ir hacia afuera. Y ahí es cuando está el auge del apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo que empieza a predicar, evangelizar y a levantar iglesias en distintos lugares. Entonces, no es un tema antojadizo de que Pablo haya ido hacia los gentiles y, por ejemplo, Pedro se haya dedicado a los judíos, sino que eso también, dentro de todas las discusiones que habían, eso cumplía el propósito de Dios, de que desde Jerusalén, el lugar de reunión, el lugar donde las profecías apuntaban de que las naciones vendrían, ahora Jesús parte eso desde ahí y envía a través del Espíritu Santo a que en Jerusalén se predique. Luego, a través de la providencia de Dios, la iglesia va a Judea y Samaria, y luego de eso el Señor manda a la iglesia a los confines de la tierra. Y eso es lo que nosotros vemos con Pablo. Pregunta, ¿nosotros estamos en alguna parte ahí? Hoy en día. Nosotros somos esa iglesia. Por tanto, la iglesia, o lo que nosotros vemos hoy en día, nosotros con justa razón y con justo derecho podríamos decir que somos la continuación de la iglesia apostólica. Y no es porque haya venido el apóstol Pedro y ponernos las manos, no, sino que estamos cumpliendo la lógica o el propósito que Dios le da a la iglesia, de ser los que expandan, los que lleven el evangelio a todas las naciones. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? ¿Alguna duda, consulta antes de continuar? ¿No? ¿Todo claro? ¿O no se entendió nada? Claro. Bien, ¿se entiende la lógica, cierto? Ya, muy bien. Entonces, Gojín va a decir lo siguiente, como a modo de conclusión en relación a este punto. El libro de Hechos es el cumplimiento de la misión de Dios en el Antiguo Testamento,
la cual adopta a Jesús o tiene como pieza clave Jesús. ¿Recuerdan ustedes algún texto del Antiguo Testamento que señale esto? Esta parte final. ¿Algún texto del Antiguo Testamento que muestre esta última verdad? Deberían sabérselo de memoria. ¿No? Ese es Génesis 12, ¿cierto? Génesis 12, 3, si no me equivoco. ¿Ya? Eso tienen que sabérselo de memoria, hermanos. Génesis 12, 3. O 4, habría que revisar ahí. Vamos a buscarlo. Génesis. ¿Ya? Bendeciré a los que te bendijeren, Esa. y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el propósito de Dios en la redención. De que a través de Abraham, o de la simiente de Abraham, de la familia de Abraham, se pudiese bendecir, o que la bendición de Dios llegara a todas las familias de la tierra, a todos los confines, a todos aquellos que están en la tierra. Esa es la idea, ¿ya? No es un tema de totalidad de todos, de cada una de las personas, sino que a todas las razas, por decirlo de alguna forma. O sea, no, raza en realidad no existe, sino que pueblos, naciones, eso, esa es como la idea, que la bendición de Dios llegue a todos lados. Entonces Dios siempre tuvo ese propósito. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios hace pacto con Abraham, o mejor dicho, cuando lo llama a Abraham, que es lo que vemos acá, Dios da su declaración de intención, de que a través de estas promesas iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, Jesús, cuando irrumpe en la historia, Jesús no viene por casualidad. Jesús viene a cumplir el propósito de Dios, que es un propósito eterno. Jesús viene a cumplir un propósito de Dios. Por lo tanto, cuando se nos dice que, dado que los judíos rechazan a Dios o a Jesús, y a Jesús o a Señor se le ocurre un plan B, de que la obra de Cristo en realidad ahora cuenta para los gentiles, es un error teológico. Es un claro error teológico porque tendría que negar todo lo que ya hemos estado viendo que la Escritura muestra. El propósito de Dios siempre fue de carácter universal, en el sentido de a todas las familias. Evidentemente vemos que Él escoge a un pueblo, pero no lo escoge porque ese pueblo es solamente el que va a recibir las bendiciones, sino que Dios escoge un pueblo o forma un pueblo para que sea ese pueblo el que lleve las bendiciones. Y por eso Dios castiga o enjuicia a Israel. Porque uno podría decir, ¿pero por qué Dios los castiga si era su pueblo amado? ¿Nunca se preguntaron eso? Dios los enjuicia, los castiga porque ellos no cumplieron su propósito. Eran desobedientes y a causa del pecado, de la idolatría, ellos fallaron al propósito que Dios les dio. Y por eso Dios los manda al exilio. Pero vemos que Jesús, post-exilio, es quien vuelve a reunir a este Israel, vuelve a renovarlo y llama a sus 12 discípulos, que son los que van a juzgar a las 12 tribus. Esa es como la lógica. Y como hablábamos el 31, cuando Juan describe estos 24 ancianos adorando a Dios, lo que está haciendo es mostrar esa continuidad, que la historia es una sola, que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todo es parte del plan de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento habían 12 tribus que simbolizaban al pueblo de Dios, que llevaba la bendición a todas las naciones, ahora son los 12 apóstoles, o el fundamento de los 12 apóstoles, el que lleva la bendición a todas las personas del mundo. Es el propósito de Dios en la historia. Por tanto, Hechos es el cumplimiento de la misión de Dios. Esta época de la iglesia apostólica no es un paréntesis en la historia, como también se ha enseñado, de que hay un paréntesis que Dios después va a arrebatar la iglesia y va a volver a lo que quedó pendiente. Creo que eso así se enseña, ¿o no? Siempre fue así. Y vemos que Lucas describe ese mover de Jerusalén hacia las naciones. En segundo lugar, Gohim comenta que el rol y la identidad de la iglesia en la historia de la redención se definen por ser una extensión de la misión de Jesús. Y esto es lo que comentábamos al inicio, como conclusión de la clase pasada.
el rol y la identidad de la iglesia en la historia es la extensión de la misión de Jesús. Nosotros no inventamos una misión. Nosotros seguimos lo que Jesús estaba haciendo. Esa es nuestra identidad, nuestro llamado a hacer. En tercer lugar, la misión es obra de Cristo y debemos llevarla a cabo a la manera de Cristo, dice Gohim. El Señor exaltado sigue cumpliendo su misión por el Espíritu en su iglesia y por medio de ella, que es el lugar donde Cristo está obrando y también el instrumento a través del cual Cristo obra. No sé si usted había pensado eso, o se lo parafraseo de otra forma. La conclusión a la cual llega Gohim es que la iglesia es el instrumento por el cual Cristo sigue obrando. O sea, el ministerio de Cristo no termina cuando Él asciende. El ministerio de Cristo continúa hasta el día de hoy a través de la iglesia. Instrumento. De hecho, Pablo fue un instrumento de Cristo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, nosotros somos, no. Es el Señor, por medio del Espíritu Santo, el que hace las cosas. Exactamente. Y eso tiene que llevarnos también a pensar. ¿Ya? Aquí obviamente yo lo invito a pensar de ambas formas, tanto como iglesia institución, como conjunto, como también iglesia en lo individual de cada uno. ¿Ya? Si realmente estamos siendo instrumentos. Porque a veces yo he sentido de que el mundo cristiano, el mundo evangélico, ha malentendido esta idea de iglesia. Y como que lo ha pensado más como un club social, como una idea de se reúnen personas que tienen algo en común y cantan y hacen cosas juntos. No sé si han escuchado eso o han percibido que muchas veces se entiende la iglesia como eso. Y por tanto mi preocupación es que yo asista a la iglesia, conozca a la gente que esté ahí y adore a Dios ahí. No sé si han tenido esa idea de iglesia ustedes a lo mejor, o han vivido esa idea de iglesia. Cuando en realidad esto también nos tiene que invitar a repensar qué es lo que entendemos por iglesia. Porque nosotros somos iglesia, hermano Igor. Yo creo que es importante que nos revela el Señor en su palabra, en Hechos, vemos cómo las personas no son guiadas por voluntad humana, investigan por humanos, y ahora somos muchos. Invisten a las personas, educaciones, instituciones, Pablo siempre va a decir, yo no por investidura humana. Exactamente. La elección, el mover, netamente de Dios, la obra se hace a la manera de Dios, a la forma de Dios, al estilo que Él ha determinado. Porque ahora vemos que los distintos movimientos cristianos que hay tienen como una especie de calendario anual, tienen como una estructura, tienen todo como un año litúrgico, y vemos que eso es cuestión de hombre. Al final lo que importa, si bien es cierto hay que tener un orden, pero lo que más importa es lo que dice la Escritura. Que el mover, el hacer, es Dios el que mueve por medio de sus vidas. Por eso apártenme a Saulo y a Bernabé, y lo empieza a enviar, empieza a preparar. Por eso el Señor dijo, yo iré a preparar morada para ustedes, pero le enviaré el Espíritu Santo que os guiará. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Exactamente. Es el que enseña, de ahí viene el paráclito, donde dice, de ahí viene la palabra pedagogía, el paidagogo. El Espíritu Santo es el que enseña a la iglesia, instruye, capacita. Así que eso es importante retener, que la misión sigue siendo la misma, no ha cambiado, pero hay alguien que la dirige. Exactamente. No hay ninguna cabeza humana, ninguna institución. Sí, Bárbara. Y quizás eso mismo nos lleva a reflexionar porque esto, más que en la reflexión, siempre yo digo nos confronta. Y cuando a veces nos desgastamos en buscar estrategias o en hacer capacitaciones eternas para sentirnos preparados para evangelizar, porque ese es un tema también, porque seguimos confiando, seguimos pensando que somos nosotros, que las capacidades están en nosotros, que vamos a ser nosotros los que, digamos, los seres humanos, quizás nosotros, pero da lo mismo,
La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. El plan está escrito desde el comienzo y no ha cambiado. El tema es que nosotros, esto nos lleva a revisar, a ver quizá en qué hemos fallado en eso y volver al origen, porque a veces en la simpleza del origen y de lo que está escrito no tenemos que redescubrir nada, descubrir nada, prepararnos para nada, porque es solo disponernos. Y a veces el disponernos es lo que nos cuesta, porque sentimos que no estamos preparados, porque sentimos que nos falta capacitación, porque sentimos que no tenemos los dones para lo que sea, pero no tenemos que ir todos haciendo lo mismo. Y para eso también tenemos diferentes dones. Algunos orarán, otros aportarán, otros predicarán, otros entregarán tratados, pero en el fondo no podemos seguir esperando el momento en que, digamos, ya, ahora sí que sí estamos listos para, porque se nos pasa la vida, se nos pasa el tiempo. De hecho pensaba y reflexionaba el día 31, decía, y lo pensaba en general, lo íbamos comentando con mis papás, qué día tan importante que costó tanto obtener ese día feriado como reconocimiento para las iglesias evangélicas, y esta reflexión es como al pueblo evangélico, ¿qué hacemos con ese día? No hacemos nada. Entonces, costó tanto un reconocimiento, y no porque digamos, ay, un día, y quiero decir que, sino para nosotros, a Dios la gloria. Pero ¿qué hacemos nosotros para mostrar la gloria de Dios en ese día? No en la noche, no al mediodía, no. Y nos quedamos encerrados de nuevo y no hacemos nada. Y surgen otras cosas que son las que siguen tomando relevancia en vez de tomar la relevancia de lo que tiene que tener la verdadera importancia de ese día. Entonces, seguimos esperando quizá un momento, seguimos esperando quizá una capacitación, quizá seguimos esperando el tener, no sé, lo que quiera hacer, pongamos como excusa. Yo creo que hacia allá nos sigue llevando la reflexión y nos ha seguido llevando la reflexión. El tema es cuando decimos ya, cuando decimos vamos. Lo mismo que decía en el Evangelio, mientras en el camino vamos haciendo. Y quizás sí, a lo mejor estamos haciendo, a lo mejor no sé. A lo mejor soy más crítica en eso. Y la reflexión parte por mí, hermano, no se sientan ustedes, la reflexión parte por mí. Sí, y yo creo que ese es el punto que tenemos que también tener presente y quedarnos con esta idea de que como iglesia o como pueblo de Dios somos llamados a ser la continuación de la obra de Cristo. Por tanto yo como persona, como yo perteneciendo a una familia de fe o una comunidad de fe, estoy siendo el medio por el cual Dios está obrando su redención. Entonces eso tiene que también llamarnos la atención, tiene que confrontarnos. Porque ustedes, hermanos, ustedes no son iglesia el día domingo. Ustedes no son parte del pueblo de Dios el día domingo. Eso es en todo momento. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que preguntarse, o tenemos que preguntarnos, es cómo yo estoy siendo un instrumento de Dios en mi trabajo en la semana, por ejemplo. ¿Cómo estoy siendo yo un instrumento de Dios en el vecindario, con mis vecinos? ¿Cómo estoy siendo yo un instrumento de Dios en la universidad, en el colegio? Porque, hermanos, ahí estamos en la semana. Gran parte de nuestra semana no está acá en la iglesia. O sea, no está en estas cuatro paredes. No está en las actividades que tenemos como iglesia. Nuestro tiempo, nuestra gran cantidad de horas en la semana está en distintos contextos. En sociedades o en estructuras caídas muchas veces. En sistemas de educación caídos, en sistemas políticos caídos, sistemas judiciales caídos. Ahí es donde usted trabaja. Ahí es donde el Señor lo puso. Y tiene que preguntarse, ¿cómo yo estoy siendo un instrumento de Dios para la redención en donde Dios me ha puesto? Y yo creo que eso nos pega.
porque muchas veces vivimos para nosotros. Hacemos nuestros planes, nuestros objetivos, trabajamos para nosotros, nos esforzamos por un buen trabajo, para ascender, ser reconocido, pero Dios quiere algo más que eso. Dios quiere que tú seas un medio por el cual su nombre sea dado a conocer en un contexto de pecadores. Hermano Ramiro y después hermana Alejandra. Hablaba de la palabra que dice sobre que nos enseña nuestro Señor, nuestro Dios. Cuando dice el fin de lo que yo le estoy enseñando es para que sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y esas obras son preparadas por mí antes de que las haga. Entonces, como decía la hermana, muchas veces nos negamos en la vida cotidiana a hacer esas obras, porque las tenemos, muchas veces las tenemos. Yo me incluyo a veces, hay obras que están ahí, pero algo en mí me impide hacerlo. Y sabemos todos que ese es el pecado. Entonces, pero dice, tenemos que prepararnos. Preparado, el hombre de Dios tiene que ser perfecto, preparado para toda buena obra. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener esa disposición. Y muchas veces nos negamos. Exacto. Es que es el punto, que muchas veces, hermanos, vivimos la espiritualidad o la vida cristiana o vida religiosa, como quieran llamarlo, la vivimos para nosotros. Y creemos de que ser salvo o tener una relación con Dios es para yo ser feliz o tener una relación buena con el Creador. Y nos olvidamos, y nos estamos echando todo esto al bolsillo. Claro, y nos olvidamos que somos la continuación de la obra de Cristo. O sea que Dios nos escogió para continuar esa obra. Hermana Alejandra y después Juan Carlos. Yo pienso que es tan simple como dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Nosotros hemos recibido la salvación no para ser salvos nosotros ni en nuestras familias solamente, sino que el Señor ha dicho que tenemos que ir al mundo a predicar de dos en dos. Y ese es el ministerio que tenemos de nosotros con el Señor, de reconciliar a su pueblo con Dios, el ministerio de la reconciliación. Sí, y ese es el mandato, hermanos. Creo que Pablo ocupa ese concepto, somos ministros de la reconciliación. ¿Sí? No Pablo de acá, sino que, o quizás sí también, pero está con derechos de autor. Juan Carlos. Yo creo que, ya hablo de lo personal, creo que es súper importante cuando oramos, pedirle a Dios que nos pueda renovar nuestra forma de pensar. Nosotros venimos de una escuela muy estructurada, nosotros tenemos una visión, hablo por mí y en general, que estábamos acostumbrados a estar acá en la casa de oración para sentirnos cómodos, para sentirnos bien, para sacarnos la herida, para que nos apapachen. O limpiar la conciencia. Limpiar la conciencia, justificarnos o quedarnos tranquilos en nuestros pecados. Y yo creo que es súper importante pedirle a Dios que nos renueve a través del Espíritu Santo y nos pueda hacer valorar lo que realmente tenemos. Que se nos olvida que nosotros somos un milagro, que somos un regalo de la obra, de la gracia y de la misericordia de Dios. Nosotros somos salvos, nosotros somos escogidos, somos separados antes de nuestro nacimiento, somos privilegiados frente a un montón de personas más. Y se nos olvida eso, se nos olvida de que sin estar en deuda, estamos en deuda. Y una de las formas, porque ni siquiera es un esfuerzo, porque si nosotros pensamos Dios nos va a ayudar a continuar su obra, nosotros no tenemos que hacer esfuerzo, nosotros tenemos que entregarnos a Dios. Y se nos olvida eso, tan básico como el querer hacer partícipe a la persona del regalo que nosotros tenemos. Y eso es lo fundamental y lo básico para estar tranquilo, para vivir tranquilo, para ser iglesia. Porque podemos juntarnos, como bien dice el hermano Gerson, como club social, pasarlo bien, disfrutar, comer unos buenos asados, compartir, etc. Pero no vamos a hacer nada por el hermano que está al lado, ausente. Y es lo que tenemos que prepararnos y entenderlo de que es Dios a través de nosotros, ni siquiera somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros haciendo la obra. Y eso es importante y se logra, yo creo, pienso, en comunión con Él, orando, leyendo la palabra, y Él de a poco se va revelando, quizás de golpe,
pero Él va a estar con nosotros apoyándonos para hacer su obra, que es perfecta y que aquí lo estamos estudiando, lo estamos aprendiendo. Sí, sí, hermano Igor. Yo lo veo como la parábola de los talentos. Yo creo que el Señor a cada uno nos dio talentos. Yo creo que lo importante es descubrirlo, trabajarlo, porque eso, el tener talento, habilidades o dones, no nos hace madurar. Debemos madurar cada uno como persona, como cristiano, y madurar estos talentos. Y lo otro, tener conciencia que lo mismo que dice la parábola de los talentos, el Señor nos va a pedir, nos va a rendir cuenta, nos va a pedir cuenta de aquello que nos dio. Acuérdense lo que dice, por ejemplo, no hay que ser tan reduccionista que el Evangelio solo trae salvación. El Evangelio, aparte de la salvación, trae restauración. Y es más concreto que solo salvación, o sea, salvación es una parte. El Señor vino a hacer más que eso, más que salvarnos. Vino a restaurar esto que se había perdido, esto que se había caído en Adán. Por eso Pablo lo va a decir. Y ahora, en este nuevo Adán que es Cristo, hay que trabajar esos talentos. Si a veces todos somos cobardes, a veces la pega, por no perder la pega, por no perder ese amigo mundano, de repente, o por seguir una niña, o por ser aceptados, callamos. Y de repente se nos bueno porque se dice que me niegue. ¿Qué va a pasar con lo que lo niegue? Claro. El Señor no nos niega a nosotros. Y a veces tenemos ese temor de qué dirá el jefe, qué dirá mi amigo, que voy a perder mi trabajo, qué voy a vivir. Y a veces tenemos que enfrentar esas situaciones. Porque el cristianismo está siendo sumamente golpeado por el humanismo. El humanismo nos está desplazando en todo, donde el hombre decide, donde el hombre es Dios, donde el hombre exige su propia moralidad. Y eso yo lo veo a diario. Yo en mi trabajo cuántas veces he tenido que chocar con rocas. De hecho, años atrás yo perdí trabajo por defender el Evangelio. Entonces cada uno somos puestos para eso, no tenerle. Si el Señor dice, buscar al reino y su justicia, y el resto será añadido, no se preocupen si van a comer o qué van a tener. Eso ya está listo. Cuando uno le sirve al Señor, esas cosas ya están listas. Igual cuando él dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no puede ser mi discípulo. Hay que seguir para adelante, hermano. Sí, cortito sí, porque me queda un punto todavía y estamos medio... Me acordaba de algo a propósito de la reflexión que hacía Pepe el día 31. A veces algo tan sencillo como la entrega de un flyer o el mismo separador que ese día recibimos, compartirlo con un tercero. Y ni siquiera tengamos que dar un tremendo mensaje, porque basta con entregarlo. Y el poder de la palabra es tan grande que cuando cae en la persona que Dios determinó que va a ser salvo, va a causar un efecto espectacular. Y no va a ser porque nosotros hayamos hecho absolutamente nada más que entregarlo. Si Dios quiere hacer la obra en esa persona, la va a hacer con solo nosotros entregar un papel. O sea, nosotros no hicimos absolutamente nada más que compartirlo. Entonces a veces algo tan sencillo, tan que no requiere ningún esfuerzo, ninguna capacitación, sino que solo un acto de amor, de entregarle algo a alguien que uno quiere, puede transformar una vida. Sí. Hermano, me queda la última parte y esto va muy en línea con lo que estamos viendo, así que no la puedo dejar pasar. Quiero que leamos Juan 20:21 y otra persona que tenga Hechos 1 para leer estos textos bíblicos que también nos van a guiar un poquito sobre nuestro propósito. Juan 20:21, si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy bien, Juan 20:21 entonces dice, lo quiero leer de aquí de nuevo. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. Ahí está nuevamente esta idea de la misión. Jesús viene a cumplir una misión del Padre, del Dios Trino, desde la eternidad. Así como Él me envió, yo los envío a ustedes. Así también yo os envío. Nuevamente esta idea de continuidad. La iglesia, los discípulos en este caso,
viene a ser la continuidad de la obra de Cristo. Así como Cristo viene a ser el propósito del cumplimiento del Padre, la iglesia viene a ser el propósito cumplimiento del Hijo. Así como Él me envió, yo a ustedes los envío. Vamos con Hechos, hermanos, y con esto ya quiero ir cerrando, ya, y les pido perdón por habernos pasado. Hechos 1, vamos a leer esto que también va muy de la mano, que es la parte introductoria. Si alguien puede leer Hechos 1 del 6 al 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y los restaures en nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. Hechos 1, 6 al 8. ¿Está bien? Siga. Ya, léalo de nuevo porque perdí el hilo. Del 6 al 8. 1 del 6 al 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ya. Esto es muy interesante. ¿Alguien podría explicar estos 3 versículos a la luz de todo lo que hemos conversado? ¿Qué podemos extraer de esto? Porque hay una pregunta de los discípulos. Entonces, lo que tenemos que hacer no es por qué ellos hacen esa pregunta. Hermana Alejandra. Porque tienen incertidumbre de saber cuándo será el tiempo. ¿Ya? ¿Pero por qué piensan eso ellos? Si habían estado con Cristo siempre, ¿para qué querrían saber el cumplimiento? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué a los discípulos les interesaría saber esto del reino o de la restauración del reino? Ellos tenían esa mentalidad de que el reino era terrenal. ¿Ya? El reino físico y que iba a echar a los romanos. Claro, pero... Ellos están mirando, ¿Ya? la adoración en Jerusalén. ¿Ya? Se quieren quedar ahí. ¿Ya? Por esa razón dice: restaurarás el reino, pensando que Israel o Jerusalén vuelva a ser, digamos, el centro de adoración especial. Hay un tema cuando Jesús ocupa las parábolas para hablar del reino. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús habla del reino en las parábolas, Él ocupa la lógica del ya pero todavía no. Jesús dice que el reino está presente, pero aún no está consumado o manifestado en su totalidad. Entonces los discípulos escucharon todo el tiempo eso. Que el reino estaba presente, pero falta un poquito, falta algo. ¿Pero cuándo? Entonces ven que Jesús hace su ministerio, que Jesús muere, que Jesús resucita. Entonces los discípulos es como que, ya pues estamos listos entonces. Es como eso. Ya se cumplió las profecías, llegó el momento, ya pues Jesús, ¿cuándo va a ser? Y Jesús, ¿qué les dice? No les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes no se preocupen de esas cosas. Es una cosa que maneja Dios. Ustedes no están llamados a manejar esas cosas. Eso es lo que le está diciendo. A ustedes ni siquiera se preocupen de eso. No le anden poniendo fecha, ni que en tal día, tal año va... No, a ustedes no les convoca eso. ¿Qué es lo que sí les convoca a ustedes? Porque Jesús está ocupando esa lógica. En primer lugar, recibir el Espíritu de poder, que es lo que hablábamos de que el Espíritu Santo es el que guía, el que acompaña, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, ¿qué está diciendo Jesús? A ustedes no les compete saber cuándo, la día, hora, ni cómo. Ustedes preocúpense de lo que realmente tienen que hacer. Hagan la pega. Sean testigos. Ah, hacia afuera. Entonces, podría ser a lo mejor, y esto es una suposición mía, de que a lo mejor los discípulos de Cristo no la tenían clara en su totalidad. Porque a lo mejor ellos pensaban, ya pues estamos en Jerusalén,
estamos listos. Ellos seguían con esta idea de hacia adentro. Ya pues Jesús, ya está todo listo, consuma el reino, listo. Y Jesús dice, no, falta todavía. Ahora falta que ustedes continúen mi trabajo. Y ahí está lo que nosotros estamos leyendo acá. Hermano, ¿Sí? también entra que uno puede ver, por ejemplo, de que ellos no tenían claro eso y tampoco tenían claro de que también los gentiles iban a ser parte de eso. Porque, por ejemplo, cuando el Señor manda a Pedro, él es como reticente con Claro. ir y entregar a quién era, a Cornelio, ¿verdad? Entonces, como que yo creo que ellos pensaban, como dice usted, solamente ir nosotros. Lo fueron descubriendo de a poco. Pero de a poco fueron descubriendo que también nosotros, los gentiles, íbamos a ser parte de eso y que ellos iban a ser un elemento esencial para que muchos creyeran y que no solamente fueran los judíos. Exactamente. Y con esto cierro. Acá lo que Dios o Jesús está haciendo es resignificar el rol de Israel. Porque está hablando a judíos. Ahora que yo he hecho la obra, ustedes ahora realmente van a cumplir el propósito por el cual Dios formó a Israel. Que vayan a las naciones y lleven la gloria de Dios a cada nación, a cada pueblo, a cada lengua. ¿Ya? Hermanos, oremos. Nos pasamos harto rato, así que oremos. Señor, te damos las gracias en esta tarde, o sea, en este día, en donde hemos podido conversar, hemos podido escuchar de tu palabra, reflexionar en torno a tu llamado, al propósito que tú tienes en la historia, Señor. Y te pedimos que tú nos sigas ayudando para que podamos cumplir nuestro rol, nuestro mandato. Que ser iglesia no es para nosotros, sino que ser iglesia es ser un agente activo del reino, de la redención, Señor. Somos instrumentos de tus manos, Señor. Ayúdanos a no perder de vista eso, Señor, de que aún hay trabajo por hacer. No nos compete a nosotros llevar tu agenda, no nos compete a nosotros señalar los tiempos, las fechas, los horarios de cuando tú regreses, sino que nuestra labor es simplemente hacer discípulos, predicar, enseñar y que tu gloria sea manifestada en toda la tierra, Señor. Ayúdanos a no ser negligentes, te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.